Hermanos, muy buenos días. Buenos días también a aquellos que nos acompañan por primera vez. Bienvenidos a esta familia de la fe, esta iglesia local que cada día y sinceramente se esfuerza por, a través de las Escrituras, caminar agradando al Señor y luchando con nuestro pecado sin terminar esa guerra que existirá entre agradar a Dios y satisfacer el pecado hasta que Cristo regrese. Bienvenidos a esta familia de la fe. Y actualmente estamos en el libro de Jonás. Nos gusta siempre informarle a las personas que nos acompañan por primera vez que en nuestra iglesia creemos en la importancia de la predicación expositiva, de tomar un libro, de tomar una carta de la Escritura y estudiarlo completo para evitar que haya manipulación de alguna porción o de algún texto de la Escritura. Pero hoy, antes de iniciar con el desarrollo del sermón, quiero hacerles una invitación pastoralmente amorosa, pero insistentemente firme. Hermanos, qué alegría ver para el momento del culto la iglesia llena. De verdad que me alegra mucho que este lugar albergue al pueblo de Dios ávido por buscarlo. Pero una de las cosas que he notado, y particularmente este año, es el incremento en la necesidad de consejerías en la iglesia, ¿cierto? Y las consejerías tienen un propósito: ayudar al creyente a encontrar a la luz de la Escritura cómo lidiar con sus problemas diarios, cómo lidiar con el pecado. Y creo que todos tenemos esa necesidad. Pero asimismo, como las personas están lidiando con sus luchas, tengo que decirles con mucho amor que no estamos aprovechando los espacios que la iglesia provee para aprender a luchar con nuestro pecado. No aprovechamos los espacios que la iglesia tiene para nuestra edificación. Entonces, ¿hay problemas matrimoniales? Sí, pero no aprovechamos los espacios que se establecen para la edificación de los esposos, de las esposas. Tenemos problemas con los hijos, sí, pero no aprovechamos los espacios de instrucción. Hermanos, la iglesia, y de esto para los que también vienen por primera vez, tiene un espacio de 9 a 9:45 donde estudiamos doctrina y asuntos de la vida para poder aprender a lidiar con nuestro pecado. Hoy iniciamos un estudio llamado Cambios Profundos. Cómo aprender a través de la Escritura a lidiar con nuestro pecado y a agradar cada vez más a Dios en nuestra manera de vivir. Y creo que ese tema todos lo necesitamos. Todos necesitamos luchar con nuestro pecado. Todos necesitamos hacerle frente al pecado que aún habita en nosotros y que quiere hacernos caminar en una dirección diferente. Entonces, no es que en la iglesia a veces no se provee ayuda a las personas que la necesitan, es que las personas no toman la ayuda con los espacios que la iglesia provee para ayudarlos a lidiar con todas las necesidades que tenemos. Entonces, si la gente aprovechara estos espacios, casi que las consejerías disminuirían en su totalidad. Porque lo mismo que enseñamos en las consejerías es lo mismo que enseñamos en estas escuelas. Así que si usted tiene urgencia en su vida por cambiar y por agradar cada vez más a Dios, lo invito el domingo a las 9 de la mañana para que pueda aprender cómo tener cambios de adentro y no cambios superficiales que tarde o temprano se vienen abajo. Les dice que les iba a hacer una invitación con amor pastoral, pero diciéndoles: madruguen, aprovechen bien el día del Señor, que Dios lo ha dispuesto para ello. Vamos a Jonás capítulo 1 y vamos a iniciar entonces nuestro estudio. El título de la enseñanza de hoy continúa con la serie que tenemos: un profeta desobediente y un Dios soberanamente compasivo. Un profeta desobediente y un Dios soberanamente compasivo. Capítulo 1, versículo 1 al 17. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí.
Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a sus compañeros: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente. Porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar aquietó su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. El que diga que la Biblia es un libro aburrido no ha leído Jonás. Señor, muchas gracias por tu palabra, porque tu palabra tiene todo lo necesario para salvar al pecador y para santificar a tu pueblo. Y gracias por tan hermosos matices que has puesto en ella, por las historias de suspenso, por las tragedias, por las historias de amor, por las historias de desobediencia que hay en ella, porque todas ellas nos permiten conocerte a ti y poder conocer también al hombre. Por favor, glorifícate en esta predicación. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Hay un pequeño eco, mis hermanos, si me pueden ayudar. La estructura de nuestra enseñanza entonces es: primero, Dios comisiona a Jonás. Segundo, veremos la desobediencia de Jonás a Dios. Tercero, las consecuencias de su desobediencia, primero en los marineros y segundo en Jonás. Y al final, gracia de Dios hacia Jonás. Dios comisiona a Jonás, desobediencia de Jonás a Dios, consecuencias de su desobediencia y la gracia de Dios hacia Jonás.
La historia de Jonás está muy enmarcada por eso. Empieza con un acto de desobediencia de Jonás y empieza con una muestra de la gracia de Dios. Termina, perdón, con la gracia de Dios obrando en Jonás a pesar de Jonás. Este primer capítulo nos va a dar varios elementos para entender toda la historia, como lo vimos en la introducción pasada. Inicia la historia diciéndonos entonces que ¿quién comisiona a Jonás? Dios mismo. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. Es Dios quien llama a Jonás. Es la palabra de Dios que le es dada y la palabra de Dios debe ser obedecida, debe ser creída y debe ser atendida. Y esta comisión no es difícil de entender. Para Jonás fue molesta de obedecer, porque como lo hemos aprendido, las instrucciones de Dios no son confusas. El problema no es que sean difíciles de comprender. El problema está en que nuestro corazón no quiere obedecerlas. Miren la instrucción. Levántate, ve a Nínive, a aquella gran ciudad, predica en ella, anúnciale su pecado porque su maldad ha llegado a mí. ¿Qué tiene eso de difícil de entender? Levántate, ve y predica. Era una orden, no era una sugerencia. Dios no se levantó, Jonás, tengo como ganas de que me puedes ayudar. De pronto, ¿será que quieres? Tal vez hoy estés animado de ir a Nínive. No. Profeta de Dios, porque servía a Dios, le fue dada una instrucción. Ve y predica. No olvidemos lo que vimos el domingo pasado en Segunda de Reyes 14:23. Jonás ya estaba sirviendo a Dios como profeta. Dios ya había hablado a través de él. Y este levántate y ve es una frase muy común en los profetas, porque era la forma en la que Dios instruía a sus profetas cuando los enviaba a un lugar. Les decía, levántate, Elías, y ve a tal lugar. Levántate, Eliseo, y ve a tal lugar. Levántate y ve, levántate y ve. Y los profetas, ¿qué hacían? Se levantaban e iban. Jonás es el único profeta en el Antiguo Testamento que se rebeló contra una orden de Dios explícita y clara. Dios le dijo y él no quiso. Recuerden que entonces él le había dado una profecía al rey Jeroboam ¿de qué? De que el reino del norte volvería a ampliarse, volvería a tener esplendor, pero también había sido profetizado que los asirios que habitaban en Nínive, ¿qué iban a hacer? Iban a ser usados por Dios, porque el pueblo de Dios se había rebelado contra él. Entonces los asirios tomarían dominio sobre el reino del norte. O sea que ya había salido en el Facebook de la época de que venía una calamidad por la desobediencia del pueblo. Recordemos cómo era Nínive. Era la capital del imperio asirio. Habitaban, según el mismo relato, aproximadamente 120,000 habitantes. Su tamaño era tal que el recorrerla tomaba 3 días aproximadamente. Pero esta ciudad no era muy conocida por el queso que preparaba, por el rico café que servía, por la forma en la que cocían la carne. No. Esta ciudad era conocida por su nivel de iniquidad, de maldad y de pecado. Era una ciudad que su ejército era conocido por su nivel de maldad cuando se tomaban algún pueblo y lo subyugaban. Tenía un poderoso ejército habituado a torturar de las formas que peor podríamos imaginarnos. Así que cuando se hablaba de Nínive, decía, Nínive, cuidado, es peligroso. El ejército asirio es perverso.
Si nos quedáramos en ese punto, entonces uno podría ligeramente decir, ay, pero entonces con razón Jonás no quiso ir. Pobrecito, el que dijo lo van a torturar, sintió miedo. Pero, ¿será que el desarrollo del libro nos muestra un hombre que temía a la muerte? Si la conclusión es que Nínive era muy malo y Jonás no fue por miedo a la muerte, ¿por qué con tanta tranquilidad les dice, tírenme al mar? Estoy dispuesto a morir. Entonces no era miedo a la tortura, no era miedo a la maldad. Tiene que haber algo diferente a miedo. Algunos dicen, no, tal vez se entristeció y entró en un periodo de depresión porque solo en medio de la depresión alguien está dispuesto a morir cuando algo no es como le parece. Esa también es una idea muy humanizada de lo que sucede en un momento de tristeza. Porque déjenme decirle que una persona en un acto de egoísmo y de enojo puede estar dispuesta a morir también cuando quiere ver mal sobre otro. Entonces no vemos un marco psicológico de un hombre o miedoso ni triste, porque si no le dio miedo rebelarse contra el Dios que gobierna sobre el mar, ¿por qué iba a temerle a los asirios? Podríamos descartar esas razones, aunque algunos las toman como correctas. Considero que hay una psicología diferente en el personaje. Ya tenemos entonces a Nínive, ya tenemos que tenía que hacer, ir a predicar. ¿Y por qué? Porque la maldad estaba desagradando en gran manera a Dios. Pero entonces, ¿por qué desobedece Jonás? Recordemos entonces que los asirios ya habían tenido un mal actuar con muchos pueblos, pero particularmente con el pueblo de Israel. Jonás ya había escuchado historias de las maldades y las perversidades que hizo este ejército a hermanos de su propio pueblo. Y recordemos que el pueblo de Israel consideraba que ellos eran el pueblo de Dios, los únicos salvos, y merecían ser tratados por todos los demás pueblos con respeto y hacerle venia. Oh, tú eres de Israel. Oh, querido judío. Y los asirios no hicieron eso. Pero Jonás sabía otra cosa, que Asiria iba a ser el instrumento de Dios para disciplinar a Israel. Los asirios, gentiles, paganos, perversos, inmorales, que solo merecen la muerte. ¿No es así como a veces se refiere un hombre religioso de aquel que no hace parte del pueblo de Dios? Entonces Jonás no quiso ir a Nínive, no por miedo a los ninivitas, es porque él no quería que los ninivitas se salvaron, porque él creía en su mente que ellos solo merecían una cosa: castigo por lo que hicieron y por lo que iban a hacer. Y si sé que ese me va a dominar, lo mínimo que puedo querer es, Señor, mátalos antes de que llegue ese día. Ay, pastor, pero usted cómo dice esas cosas tan terribles. Así piensa el hombre. Señor, hay un enemigo contra mí. Soy tu hijo, mátalo. Merece la muerte porque se ha levantado contra el ungido. ¿No es más o menos así? O habrá alguien que diga, oh Señor, ese es el enemigo que vas a utilizar para disciplinarme. Dale más poder y mayor dureza para que me dé bien duro para aprender la lección. ¿Cierto que no? Entonces, sigamos. Imagen, por favor. ¿Qué hace Jonás? Dios le da una clara y sencilla instrucción. Él se levanta y desobedece, pero vamos a ver algo interesante en el mapa para poder entender. Jonás, versículo 3, veamos ahora su desobediencia. Ya vimos la comisión y su desobediencia a Dios. Dice, Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Mire los detalles. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje de su bolsillo, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Hermanos, la respuesta de Jonás fue atípica.
En lugar de obedecer al Dios soberano que conocía, decide desobedecerlo. Y veamos el mapa, por favor. Gracias, Luisito. Para que podamos entender un poco, está muy clara la imagen, pero es más o menos esto. Dice el texto que hizo Jonás, desobedeció a Dios, intentó huir ¿de qué? De su presencia. No vayan a perder eso de vista. Él desciende entonces ¿a dónde? A Jope y desciende. Miren cómo empieza la espiral del pecado. O sea, empieza a apartarse de la voluntad de Dios y el pecado es una espiral degenerativa. Bajamos y cada vez llegamos más hondo en el pecado cuando no nos arrepentimos, ¿cierto? Cuando nosotros no estamos buscando a Dios, estamos apartándonos de su voluntad y estamos ahondando más y más en nuestro pecado. Entonces empieza a descender. Nosotros vemos el mapa así, pero es más o menos como esto, ¿cierto? Si creemos que la tierra es redonda, pues. Entonces empieza a descender y toma el barco al lugar más apartado de las rutas oceánicas de ese momento. O sea, si hubiera existido una que fuera más lejos, él la hubiera tomado, pero no había. Tomó una ruta de 3.400 kilómetros de distancia. O sea, él no quería alejarse un poquito de la voluntad de Dios. ¿Él qué quería? Ir lo más lejos posible de la voluntad de Dios, lo más lejos. Pero era el profeta de Dios. Desciende entonces, miren lo que le implicaba ir a Nínive, obedecer es más cerca, ¿cierto? La desobediencia siempre nos lleva a un lugar bien apartado del centro de la voluntad de Dios. Pero eso que nos empieza a mostrar acerca del pecado, Jonás estaba pecando, eso no tiene otro nombre, desobedecer a Dios es igual a pecar. Entonces estaba pecando, pero mis hermanos, ese principio mostrado en Jonás existe desde Adán y Eva. ¿Qué hizo Adán y Eva? Desobedecieron a Dios. ¿El mandato era claro o era difícil de entender? Adán y Eva, no comas del fruto prohibido. ¿Qué tiene eso de difícil? No lo hagas y si comes, morirás. Adán y Eva desobedecieron a Dios y comieron del fruto y una vez pecaron, ¿qué fue lo primero que hicieron? Intentaron esconderse de la presencia de Dios. Hermanos, lo primero que nos hace pensar el pecado es que podemos esconder de un Dios que es omnisciente. El pecado nos hace torpes. Podría utilizar una palabra más difícil, sé que ustedes en su mente pueden entenderla, pero dejémosla en torpeza. Nos enceguece. Decide irse en una dirección contraria. ¿Hay acaso algún lugar donde podamos escondernos de la presencia de Dios? Chicos, ustedes pueden esconderse de su profesor cuando intentan hacer copia en el salón. Ustedes pueden esconderse de sus padres, pero de la presencia de Dios nadie se puede esconder. Nadie puede hallar un solo lugar donde escapar de los ojos santos de Dios. Miren lo que dice el Salmo 139, versículo 7. Acompáñenme por favor en esta aventura. Salmo 139, 7 al 13. Niños, entonces invítenme en este viaje. Estamos con Jonás desobedeciendo. Fue a tomar un barco. Salmo 139, 7 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu?, pregunta el salmista. ¿Y dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, allí tú estás. Y si tomare las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. ¿Hay algo que Dios no sepa de nosotros? ¿Hay algún lugar al que podamos escapar? No lo hay.
Así que no pienses que tu pecado está siendo ignorado por Dios, que mi pecado no es visto por Dios, porque las personas no se han dado cuenta, pero Dios sí. Y Él es santo, santo, santo. Entonces, ¿cuáles fueron las consecuencias de esa desobediencia? Nos dice el pasaje entonces, descendió, pagó el pasaje. Hermanos, la desobediencia siempre afecta a nuestras finanzas también. Sale caro el pasaje de tomar una dirección diferente a lo que Dios determina. Porque le tocó pagarlo de su bolsillo. Si él iba para Nínive, Dios iba con él. Pero como quiso tomar otra ruta, le tocó sacar de su bolsillo, ¿cierto? La desobediencia afecta diferentes áreas de nuestra vida. Entonces entró al barco, lejos de la presencia de Dios. Qué ingenuos somos, ¿cierto? De pensar que tomamos una dirección diferente y ya Dios no está. Ya Dios desaparece. Cuando estamos obedeciendo, la presencia de Dios está acompañándonos para extender su mano y bendecirnos. Cuando estamos huyendo, la presencia de Dios también está para disciplinarnos y corregirnos. Pero la presencia de Dios está en cada rincón de esta tierra. ¿Cuál es la presencia de Dios que quieres experimentar? ¿Su bendición o su disciplina? Porque a donde corras, su presencia está. ¿Qué pasa? Versículo 4, veamos las consecuencias primero en los marineros. Un grupo de gentiles, algunos dicen que probablemente eran fenicios, personas tampoco muy amables, pero pues eso también nos muestra que no era miedo. Porque así como pudo sentir miedo por los asirios, también debió haber sentido mucho miedo estando en un barco lleno de pesqueros, fenicios, que tampoco eran hombres muy amables. Entonces no era miedo a que le hicieran algo malo, porque se montó en otro barco donde podían hacerle cosas muy malas. En Nínive hubiera podido tal vez correr, en el barco no tenía a dónde correr. ¿Y qué pasa? En ese momento Dios hace levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad. Qué bueno que puedan imaginarse conmigo esta situación. Tan grande que se pensó que el barco se partía. Hermanos, miren los superlativos que hay ahí. No era que el barco empezó a tambalearse. Aquellos que han experimentado tormentas y han visto cómo el techo de su casa se empieza a levantar y usted trata de tenerlo con una escoba para que no se vuele, pueden entenderlo mejor. El poder del viento. Ahora un barco en alta mar que parecía que se iba a partir por la dureza de las olas. ¿Y qué hicieron los marineros? Los marineros, no Jonás. Veamos el lente en los marineros. ¿Qué sintieron los marineros? Miedo. Y cada uno que hizo empezó a clamar a su Dios. Fueron sensatos. Vieron que el barco se iba a hundir. Y como suele suceder aún en los ateos, en ese momento hay algún Dios al que se le pueda pedir que lo ayude. Y no es sino que un avión esté a punto de caerse para que todos los ateos de ese avión empiecen a pedirle a algún Dios que los salve. Eso pasó acá. Ellos clamaron a sus dioses. ¿Y qué empezó a suceder después? Echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Algo muy común en las personas que aún no tienen su fe en Dios. En medio de las tormentas, en medio de las dificultades de la vida, corren a cualquier Dios que les prometa una solución a su problema. Ese es un primer mal del hombre incrédulo, la idolatría. Si tiene una enfermedad, que allí en Tebaida hay un señor que tiene una señora que ora y eso viene alguien mientras se duerme y lo opera. Hágale, yo necesito que me sane. No, es que allí hay una señora que vende una cosita para que le mejoren las finanzas. ¿En serio? Lléveme. Porque ese es el hombre incrédulo. No le importa de dónde venga su ayuda, pero necesita alguien que le solucione el problema.
Pero a la par, una característica del hombre incrédulo, que a veces también está presente en el creyente, es que en medio del desespero apela a sus propios esfuerzos. Y ellos intentaron salvarse tirando cosas del barco porque tenemos que salvarnos. Dos características propias del hombre incrédulo: pone su confianza en dioses falsos y piensa que puede librarse de la tormenta con sus propias fuerzas. ¿Qué más sucede con ellos? Pero hay otro personaje en ese barco. Unos asustados, clamando a los dioses, tratando de salvarse por sus propias fuerzas. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. ¿Puede un creyente llegar a tener un corazón tan endurecido? Sí, porque déjeme decirle algo. Jonás no está representando a los incrédulos. Jonás está representando al pueblo de Dios que desobedece a Dios, pero que ha creído en Dios, porque vamos a ver en sus afirmaciones que él cree en el Dios verdadero. Por eso este libro tiene una cantidad de contradicciones maravillosas, pero no debería el creyente proceder con sensatez y el incrédulo estar procediendo. Acá el incrédulo está actuando con sensatez y el creyente está actuando torpemente. Pero no es lo que pasa a veces en la vida de la iglesia. ¿Pero usted por qué hizo eso si usted cree en Dios? Mire, el incrédulo de su barrio actúa con más inteligencia que usted. Porque esa es la vida real. Y el ser creyentes no significa que muchas veces de nuestra vida no actuamos torpemente. O más bien en negrilla, muy torpemente. Entonces él está durmiendo, todos están sintiendo la muerte, a él le da igual. Él lo único que quiere es una cosa: no obedecer a Dios. Y el patrón de la nave, el capitán del barco, se acercó y le dijo, lo buscó. No es el creyente yendo donde los marineros asustados, tranquilos, hay un Dios poderoso. No. Es el incrédulo buscando al creyente para que le dé una alternativa. Dormilón, levántate, clama a tu Dios. Quizá Él tenga compasión de nosotros y no perecemos. ¿No es contradictoria la actitud? ¿No debería ser Jonás quien debería, perdón la redundancia, estar actuando como los marineros y los marineros más bien estar actuando como Jonás? Versículo 7, y dijeron cada uno a sus compañeros, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Mis hermanos, miren lo que va sucediendo en la historia. Todo esto era causa de la desobediencia de quién? De Jonás a la instrucción de quién? De Dios. Mis hermanos, cuando nosotros desobedecemos a Dios, nuestro pecado no solo nos afecta a nosotros, sino a los que van en el barco con nosotros. Esa es una realidad del pecado. Es que déjeme vivir mi vida porque al final lo que haga con mi vida es mi problema y solo me afecta a mí. Eso suena muy bonito, pero es mentira. Lo que tú hagas afecta a todos los que van en el barco contigo. Y por eso tenemos que ser tan cuidadosos del pecado. Porque el pecado daña a todo lo que nos rodea. Afecta a los que están cerca a nosotros. Pero hay algo maravilloso en esta historia. Es que nuestro Dios es el único Dios que tiene la facultad aún de usar el pecado de su pueblo para salvar. Qué gran Dios tenemos, que aún nuestras torpezas Él las puede usar para bien nuestro y para bien de los que no le conocen. Esto es una invitación a pecar. No, entonces yo lo que voy a hacer es pecar mucho para que Dios muestre su poder a muchos. No, porque de Dios nadie se burla.
Entonces echaron suerte, es una práctica muy común de ese tiempo. Niños, para que me entiendan muy bien, es como si ustedes en el colegio cuando van a jugar algo ¿y quién va a contar? Ah, no, yo no, me tapo con mantequilla y yo no. Entonces sacamos las pajitas y ponen pajillas y ponen una cortica y el que saque la cortica le toca contar. El echar suertes era muy común en ese tiempo porque ellos confiaban, tanto el pueblo de Dios como los pueblos incrédulos, en que había un Dios poderoso. Y la suerte era una forma de definir las cosas o tomar decisiones, y ellos confiaban en que el resultado final no era fruto del azar, sino el poder de Dios. Entonces echemos suertes y a ver, ¿esto es culpa de quién? Y Jonás sacó la pajillita más pequeñita. Porque Dios no esconde el pecado de sus siervos. ¿Saben que eso es maravilloso? Dios presenta la situación de su pueblo. Cuando obedecen, Él dice, y mi pueblo me obedeció. Pero cuando desobedece, Él no encubre el pecado, mi pueblo me desobedeció. Jonás quedó expuesto ante estos marineros. ¿Y esta situación era fruto de qué? De la desobediencia de Jonás. Entonces le dijeron, versículo 8, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. Entonces imagínense, Jonás, chicos, sé que hay mucho viento, permítanme unos minutos en medio de este barco que se va a destruir, les cuento lo que pasó, punto, Dios me dio una orden y yo lo estoy desobedeciendo. ¿Qué oficio tienes? Miren la dureza de Jonás. Él no intentó disimular su oficio. Es más, no intentó disimular quién era. Soy hebreo. Soy un representante del único pueblo que merece la salvación de Dios. Y temo a Dios, al Dios de los cielos, al que hizo el mar y la tierra. Otra nota de la evidencia de cómo nos enceguece el pecado. Si usted sabe que su Dios es el Dios de la tierra y del mar, hombre, váyase por otro lado. No se vaya por sentido común, es el Dios del mar. Él sabía quién era su Dios, pero estaba empecinado en su desobediencia sin importar las consecuencias. Hermanos, ese es el pecado. El pecado es una solicitud de Dios por hacer lo correcto o por no hacer lo malo, que nosotros ignoramos, pasamos por alto. Eso es el pecado. Hacer lo que Dios prohíbe o no hacer lo que Él manda. Y aún yendo en contra de las claras consecuencias que Él ha establecido en su palabra. Miren, para entender esto mejor en una situación afectiva, cuando uno le dice a un joven, pastor, es que quiero casarme, ora, busca una persona que ame al Señor. Pastor, ya encontré una persona, es muy buena gente, lo único que le falta es creer en Jesús, pero lo demás está en perfecto. Por favor, mira, puede ser una persona muy amable, sí parece un buen tipo, pero ¿qué dice la Escritura? Por favor, si has de unirte a alguien, que sea alguien que ame al Señor con todas sus fuerzas. Y la persona sigue adelante. Y sigue adelante. Porque de pronto siembra limones y salen mangos. Y luego viene la unión. Y luego viene el desastre. ¿Fue por falta de claridad? Fue porque aunque Dios nos advierte, nosotros somos obstinados y avanzamos en direcciones diferentes a lo que Él dice. Asimismo sucede en diferentes áreas de nuestra vida. Es muy propio de lo que Jonás está haciendo. Y sigamos entonces con la situación. Entonces, después de él hablar de esto y mostrar, yo creo que los marineros lo miraron y dijeron, pero ¿cómo enojas al Dios del mar y te vienes en un barco? ¿Qué culpa tenemos nosotros? Por favor, vaya, haga algo para que ese Dios actúe. ¿Por qué nos haces esto? ¿Por qué no solo estás atentando contra tu vida, sino que también nos quieres llevar a nosotros con tu desobediencia?
¿No sería este el mismo clamor desesperado de un hijo cuando le, papá, pero ¿qué haces? Estás destruyendo nuestro hogar. ¡Para! Esposo, ¿qué estás haciendo con nuestro hogar? ¡Para! ¿Por qué nos haces esto? Obedece a Dios. Es mi problema. Y miren lo que hace Jonás. Los marineros, versículo 10, temieron sobremanera. ¿Temieron cómo? O sea, su miedo aumentó, porque ahora vieron que esto no era un asunto de la naturaleza simplemente. Ellos tuvieron un miedo mayor porque dijeron, no, ahora esto sí está peor. Ya no es una tormenta que se va a calmar, estamos peleando contra el Dios que gobierna los mares. Mostraron un temor a Dios que Jonás hasta ahí no había mostrado. Y entonces ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los declaró. Le preguntan, Jonás, venga, ¿qué haremos contigo? Por favor, Jonás, ¿qué vamos a hacer para que tu Dios se tranquilice y no nos quite también la vida a nosotros? Porque ahora mientras te escuchamos y nos cuentas esta situación, esto se puso peor. Ahora el mar estaba más fuerte, como diciendo, sí, esto no es la naturaleza, soy yo quien está enojado con Jonás por su desobediencia. Hermanos, qué nivel de mansedumbre de estos marineros gentiles, porque yo lo hubiera tirado hace rato para salvarme. Ellos seguían esperando como que Jonás, Jonás, por favor, hermano, mire, ya se rompió otra tabla, ya está entrando más agua, haga algo, no lo vamos a tirar, pero usted por favor reaccione. Así de tercos podemos llegar a ser los cristianos. Aún teniendo el agua en la nuca, muchas veces seguimos siendo obstinados. Es que ese Jonás, no, es que nosotros. Él les respondió, ¿será la respuesta de alguien deprimido, triste, con baja autoestima? ¿Será la respuesta de alguien que tenía miedo de hombres? Si no estaba asustado porque iba a caer al mar en medio de una tormenta, iba a morir ahogado o tal vez destrozado en pedacitos por los animales marinos. No, él no tenía miedo. Él tenía una completa indiferencia y apego a su obstinado corazón. Porque ¿saben al final por qué pecamos? Por amor a nosotros mismos y por satisfacer nuestros deseos egoístas. Esa es la razón de nuestro pecado. Y entonces, échenme al mar, tírenme, la solución es clara, os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. O sea, él no ignoraba que era Dios. Él sabía del poder de Dios y de su soberanía. Y él sabía que es un Dios santo y justo. Les dijo, tírenme al mar. Y sí, hermanos, así somos de obstinados. Para este punto, Jonás estaba recibiendo otra oportunidad para arrepentirse. Y Jonás lo único que tenía que decirle al capitán, acabo de darme cuenta que esto es causa de mi desobediencia. Lo único que tenemos que hacer para que se aquiete el mar es gira el timón y nos devolvemos a Jope. Déjenme en Jope y esto se tranquilizará. Era lo que tenía que hacer. Pero no se arrepintió. Menospreció esa oportunidad que Dios, porque Dios ya había podido haber hundido ese barco hace rato. Pero vino una oportunidad más de su gracia. Jonás, tú sabes lo que tienes que hacer. Los marineros, tú sabes lo que tienes que hacer. ¿Y qué tenía que hacer Jonás? Reconocer su pecado y arrepentirse. ¿Pero qué prefirió? Tírenme al mar. ¿Pero qué hicieron estos hombres? Los gentiles, los incrédulos, que a veces actúan con más sensatez que los que dicen ser cristianos o los que son cristianos. No, pero ¿cómo lo vamos a lanzar al agua? Venga, hagamos otro intento para ayudarlo.
Pero ¿qué pasó? No pudieron, porque ningún esfuerzo humano puede detener la ira de un Dios santo. Ningún esfuerzo tuyo va a aplacar la ira de Dios. Lo único que nos libra de la ira de Dios es el arrepentimiento y la fe. Ya veremos en quién, en Jesús, ¿cierto? El mar se embraveció más contra ellos, versículo 14. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, ¿quiénes clamaron? Los gentiles, los marineros. No fue Jonás. Ellos clamaron. ¿A quién? Al Dios de Jonás. Te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este desobediente. Señor, ten misericordia. Ahora entendemos que tú eres el que gobierna sobre el mar y que nuestros dioses eran falsos. Ahora estamos viendo que eres el Dios verdadero. Por favor, Jehová, ten misericordia. No dejes que esta desobediencia recaiga sobre nosotros, ni ponga sobre nosotros sangre inocente, porque tú haces como quieres. El gentil diciendo, tú eres soberano y lo que hagas está bien. Y los creyentes todavía, pero ¿por qué a mí? Si yo soy tan bueno, esto no debería pasarme. Dios hace como quiere, porque Él es soberano y Él es perfecto. Estos hombres están mostrando los elementos claros de una conversión. Muchos difieren sobre este punto. Hay quienes dicen que no fue una conversión real. Yo personalmente me identifico, hermanos, y muy respetuosamente con aquellos que consideran que acá están todos los elementos de una verdadera conversión. Porque reconocieron el carácter de Dios, dejaron de adorar a sus dioses falsos, comenzaron a adorar al Dios verdadero y apelaron a la misericordia de Dios y confiaron en su soberanía. Eso solo lo puede hacer un vivo. Eso no lo puede hacer un muerto. Solo un vivo puede decir lo que tú hagas está bien. Y tomaron a Jonás. Niños, imagínense esa escena. No queremos arrojarlo. ¿Y saben qué pasó? El mar se aquietó de inmediato. Mis hermanos, la mayoría de tormentas que inician por causa del pecado en nuestra vida solo se aquietan cuando nos arrepentimos y nos volvemos a Dios. Estos hombres obedecieron a Dios porque entendieron que la sentencia de Dios es arrójenlo, que este asunto es entre Él y yo. Y ellos creyeron. Y lanzaron a Jonás y Dios mostró que Él gobierna sobre todo. ¿Y qué hicieron? Versículo 16, si todavía hay duda de la conversión de estos hombres, temieron a aquellos hombres, recuerda lo que dice Proverbios, porque el temor a Dios es ¿qué? Es el principio de la sabiduría. Y no solo tuvieron temor, tuvieron gran temor. ¿Y qué hicieron? Ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos, es decir, le dijeron, te prometemos que ahora viviremos para ti y serviremos para ti. Los gentiles se convirtieron, fueron traídos a vida, confiaron en Dios y Jonás sin arrepentirse. Pero ¿qué sucede? A pesar del Jonás que hay en todos nosotros, a pesar de lo tercos que somos, Jehová, el personaje principal de la historia, el Señor, el Kyrios, el que gobierna sobre los cielos y sobre la tierra, había preparado un gran pez. No dice una ballena, por los que pudo haber sido una ballena, pero si queremos ser bíblicos, el texto no dice que era una ballena. Fue un gran pez. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Mis hermanos, Jonás merecía morir, porque Dios es santo y Él aborrece el pecado.
Y lo que él estaba haciendo era mostrar cuán obstinado es el hombre, pero cuán paciente es nuestro Dios. Y que a pesar de nosotros, qué difícil es agotar la paciencia de ese Dios compasivo. Pero salió de la tormenta, pero el trato seguía. Si quieren ver el resto de la historia, los invito el próximo domingo a la predicación. Esta historia termina mostrando a un Dios santo que disciplina a los suyos, que salva a los gentiles, pero que en su gracia sigue tratando a su pueblo el tiempo que sea necesario hasta traernos a un verdadero arrepentimiento. ¿Qué podemos aprender entonces de esta historia? Primero, Jonás nos representa muy bien a nosotros. Porque si eso estuviese pasando hoy, no hubiéramos tomado un barco, un Jeff, al lugar más apartado. Hubiéramos tratado de construir un búnker y nos hubiéramos tratado de esconder ahí. Pero eso nos muestra cuán tercos y obstinados podemos llegar a ser nosotros los creyentes. Y cuando digo nosotros, estoy hablando de todos los que han puesto su fe en Cristo. Cuán frecuente menospreciamos la voz de Dios y ponemos por encima nuestra voluntad. Porque Jonás lo que hizo es: Dios, lo que me estás pidiendo no me gusta y prefiero morirme que antes tener que obedecerte. Prefiero mi muerte que la salvación de los enemigos del pueblo de Israel. Y no es así como actuamos muchas veces. No voy a dejar de ser orgulloso y prefiero morirme antes que pedir perdón. Prefiero morirme antes que pedirle ayuda a alguien. Prefiero que la tristeza me consuma en la soledad de mi silencio antes que contarle a alguien mis problemas. No voy a dejarla, no voy a dejarlo, así pierda mi matrimonio, no me importa, pero voy a hacer lo que mi corazón desea. Y no te importa llevarte a tu familia, a tus hijos y a los que te rodean. Por favor, no sigas corriendo en una dirección contraria a la voluntad de Dios. Arrepiéntete y vuélvete a Él. No esperes a terminar en la boca del pez. No lo esperes, chicos. Miren, busquen a Dios ya. Ya el día es hoy. No piensen que están muy pequeños. Es hoy que necesitan arrepentirse. No esperen a ser tragados por un pez, a lidiar con el sufrimiento de la desobediencia. Niños, mírenme. No tienen por qué montarse en barcos que van a ser asediados por la ira de un Dios santo. No necesitan tomar el camino difícil de la vida. El mejor camino es el camino de la obediencia. Ustedes jóvenes que están en esa etapa de escoger pareja, de formar un hogar, por favor, no se monten en un barco que los lleve en una dirección contraria a Dios. No comprometan su corazón con alguien que no ame a Dios con todas sus fuerzas. Porque el barco será un juego de niños en comparación a una unión entre una persona que ama a Dios y otra que no lo ama. Es un completo infierno unirme con alguien que no ame a Dios con todas sus fuerzas, teniendo la posibilidad de unirme a una persona que lo ame. Y así piensan cualquier pecado. No sigas desobedeciendo a Dios. Porque el pecado es una espiral degenerativa. Y si hoy estás mal, la desobediencia mañana te va a dejar en un estado mucho peor. Pero hoy puedes arrepentirte. También nos muestra lo indiferentes que somos a veces
a la muerte del gentil. Y traigámoslo a nuestro contexto. Una tormenta. Los gentiles estaban asustados. Qué buen momento para predicarles. Pero él estaba tan ocupado de sí mismo que no le importó. ¿Cuántas veces nosotros estamos tan ocupados en nosotros mismos? Y como yo ya soy salvo, eso es problema de ellos si se salvan o no. Jonás debió salir de su dormitorio y predicar, pero su egoísmo, su orgullo, su amor propio lo mantuvo en silencio. ¿Cuántos de nosotros estamos seguros de nuestra salvación? Pero no estamos hablando de ese Dios vivo y verdadero, aquellas personas que están en tormenta, que nunca han escuchado a Dios. Dormilón, despiértate, ve y clama a tu Dios y predica a estas personas del Dios verdadero. No seas insensible al ver que están tratando de salvarse, yendo a falsos dioses, a que les roben su dinero, a tratar por sus propias fuerzas de apagar la tormenta que los consume, cuando tú sabes qué es lo que necesitan para ser salvos de esa tormenta. En el caso de Jonás fue de su desobediencia. Pero hay muchos gentiles a nuestro alrededor que por su pecado están en tormentas y la única forma de salir de ahí es que conozcan el evangelio y tú lo tienes y no lo compartes. Y tú tienes el conocimiento del Dios verdadero y callas, porque lo único que te importa en este momento es solucionar tus propios problemas. Hacer las cosas a tu manera, vivir como a ti te parece. Pero también vemos a los no creyentes. Los marineros. En esta mañana sé que hay muchos que aún no han creído. Pecadores, como los hombres que iban en este barco. Y yo no sé en qué etapa te encuentras tú. Tal vez estás tratando de escaparte del problema que te agobia adorando diferentes dioses. Ya intentaste con el Dios de la prosperidad, te dijeron, si usted va y siembra y pacta, Dios le va a solucionar el problema y tal vez usted ya fue y lo hizo. Tal vez le dijeron, vaya donde este superapóstol que está ungido y cuando la escupa de él cae en su cara, su problema se le va a solucionar. Y hermanos, esto es chistoso, pero es real. La gente en medio del desespero está dispuesta a ir donde sea para solucionar su problema. Y tal vez ya estás demasiado decepcionado de la religión, porque te ha decepcionado todo el sistema religioso de falsos dioses. Ahora estás intentando en tus fuerzas. Ahora estás intentando cambiar por tus propios medios. Ahora estás tratando de cambiar la ira respirando hasta 1000 y ya vas en 5000 y nada que lo soluciones. Tal vez tú estás intentando en tus fuerzas apartarte del pecado que te está destruyendo. Lo estás intentando, estás tirando por la borda todo lo que puedes hacer para ver si tu situación cambia. Por favor, entiende que ni los falsos dioses ni tus fuerzas pueden cambiar tu situación. Lo único que necesitas verdaderamente es arrepentirte y volverte al Dios verdadero, no solo para que cambie la tormenta, sino para que cambie tu corazón. Porque en los marineros no solo se detuvo la tormenta, sino que nació un nuevo corazón que ahora adoraba al Dios verdadero. Eso es lo que tú necesitas. No busques solo que se calme la tormenta. Busca que tu corazón sea transformado y la consecuencia es que la tormenta se tranquilizará. Y si la tormenta sigue, ahora tienes al Dios verdadero que te sustenta en medio de la tormenta. Pídele a Dios perdón por adorar falsos dioses. Pídele perdón por querer cambiarte a ti mismo o las circunstancias en tus propias fuerzas. Y ven al Dios verdadero y asume votos con Dios. Dile, Señor, sálvame, pero Señor, quiero vivir para ti. Hermanos, solo alguien que ha experimentado el calor de la muerte y es salvado por gracia, entiende el deseo de entregar su vida completamente para Él. ¿Y saben por qué creo yo que muchos no vienen a la escuela dominical, que muchos no vienen a los tiempos de oración, que muchos no tienen vidas de compromiso en su vida diaria? Y por favor no me malentiendan, tomen el ejemplo y el principio de lo que les estoy hablando. ¿Saben por qué? Porque aún no hemos entendido de la muerte que fuimos librados. Porque nuestros votos son tan ligeros, tan superficiales. Sí, Señor, te amo.
pero el amor tiene forma. Estos marineros experimentaron la salvación y hicieron votos. Aquí está nuestra vida, queremos vivir para ti. Tú fuiste salvo por gracia, pero de verdad tu vida está siendo entregada para agradar a Dios en todas las áreas de tu vida. Eso se está viendo reflejado en tu matrimonio. Eso se está viendo reflejado en la relación con tus hijos. Eso se está viendo reflejado en la manera de vivir. Porque la gente dice, sí, Dios me salvó, pero sigo viviendo peor que un incrédulo. Por favor, tú marinero, ven al Dios verdadero y tienes toda la razón de estar decepcionado de los dioses falsos. Porque los dioses falsos no pueden calmar la tormenta. Porque el único que tiene el poder para hacerlo es el Dios verdadero. Arrepiéntete de tu pecado y ven a Él. ¿Y cómo vemos a Cristo en este hermoso retrato? Aparece Cristo explícitamente ahí. Mis hermanos, Jonás es un tipo de Cristo en muchos aspectos. La diferencia es que Cristo es el varón perfecto. Jonás fue levantado para ser arrojado al mar y aplacar la ira de Dios para que se pudiesen salvar los marineros que estaban en ese barco. Cristo fue levantado en la cruz de un madero para morir y apaciguar la ira santa del Dios perfecto, para satisfacerla completamente y no para salvar un pequeño grupo que iba en un barco, para salvar a personas de toda lengua, de toda tribu y de toda nación. Y por eso nosotros hoy experimentamos el Evangelio, porque Cristo fue levantado y entregado y dio su vida para salvar a un número incontable de personas. Jonás desobedeció la voluntad de Dios. Jesús la cumplió perfectamente. La desobediencia de Jonás fue usada para que Dios salvase a unos marineros. La obediencia de Cristo, perfecta hasta la muerte y muerte de cruz, fue dispuesta para salvar a hombres de toda época, de toda lengua, de toda tribu y de toda nación. Jonás, como lo veremos más adelante, fue mencionado por Jesús para mostrar la salvación que Dios ya tenía preparada de antemano, no solo para judíos, sino también para gentiles. Mis hermanos, Cristo satisfizo la ira del Dios Santo de una vez y para siempre. Su perfecta obediencia nos fue imputada para librarnos del Jonás que todos llevamos dentro. Glorioso Jesús. Glorioso Jesús. Así que, amados Jonases que hay en este lugar, hoy el Señor nos llama a deponer nuestro terco y obstinado proceder y a venir en humillación a Él. Y queridos marineros que nos acompañan esta mañana, ya no pierdas más tiempo. Abandona tus falsos dioses, suelta tus esfuerzos y ven al Dios verdadero, a Cristo, porque Él perdona y salva. Y no solo cambiará tu conducta, sino tu relación con Dios para siempre. Y puede calmar la tormenta, pero si no la calma, Él estará contigo en medio de ella. Ven a Cristo y no pierdas tiempo. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos la realidad de nuestro caminar. Y hoy, ¿qué podemos hacer diferente a decirte, perdónanos, porque aún seguimos actuando más como Jonás que como los marineros? Perdona a esta iglesia local porque aún hay demasiado de Jonás en nosotros. Perdónanos, Señor. Aún somos demasiado indiferentes con el que se pierde.
Aún somos demasiados indiferentes con el que no te conoce y estamos tan ocupados de nosotros mismos, de nuestros propios problemas. Somos tan egoístas que nuestro amor por hablar de ti se ha apagado. Pero hoy aviva en nosotros el volver a hablar de Cristo, el que gobierna sobre el mar, el que gobierna sobre el cielo, el que gobierna sobre todo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero hoy te ruego también para que salves a muchos marineros que están en este lugar, que han visto tu poder, pero aún tal vez no han hecho sus votos y se han vuelto de su maldad a ti y han puesto su fe en Jesús. Salva a muchos en esta mañana. Gracias, Señor, por escucharnos. En Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a tomar la Santa Cena del Señor.